Con Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, vamos a tocar un tema fundamental. No solamente las elecciones de Francia, sino también el tema nacional, el tema de la convocatoria constituyente, el tema de la salida de la Organización de Estados Americanos y el tema de la reunión en la CELAC. Es importante para nosotros acá en Brújula Internacional hacer una extrapolación de lo que son los temas nacionales a lo que son la afectación de estos temas nacionales en nuestras relaciones internacionales y en nuestra permanencia y presencia dentro de los organismos regionales de integración. Pero vamos a comenzar con Francia para darle seguimiento a lo que veníamos comentando en la primera parte, a nuestro análisis sobre el debate del día de ayer entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron de cara al balotaje presidencial de este domingo. El último debate, el último encuentro entre ambos candidatos, ultraderechista y centrista. ¿Cómo ve el panorama en Francia? Bueno, yo creo que está bastante definido la situación en Francia. Creo que a pesar de que la señora Le Pen ayer en el debate trató de un poco suavizar sus posturas, de empezar a hablar de que no solo es la salida del euro, sino que simplemente el euro se puede mantener, pero que ella aspira que el franco francés vuelva otra vez a ser la moneda de cambio en Francia, manteniendo el euro. Esa posición tratando de la señora Le Pen de mantener o de atraer a ese 18% de franceses que todavía no ha decidido por quién votar, creo que le puede ayudar un poco a la señora Le Pen, pero no creo que le sea suficiente como para cambiar el resultado electoral. No estamos viendo un panorama de Estados Unidos aquí en donde se decía, no creo que sea suficiente para que Trump gane las elecciones en vista de las encuestas, o aquí en Francia sí está más definida la situación. Bueno, por lo menos en la primera vuelta no hubo una debacle de las encuestas como si ha sucedido en varios países. Pero la realidad es que, bueno, puede haber cambios, ¿no? El tema de terrorismo es un tema muy sensible Bueno, para lo los tocaron, franceses, claro. nunca dejaron de tocarlo. Y es un tema que ayudó a la señora Le Pen a mantenerse en ese tope Pero si habla electoral. de un fenómeno de subida en las encuestas por parte de Marine Le Pen que quiere conquistar ese 18% y se habla de una bajada en las encuestas por parte de Macron, ¿no cree que pueda existir allí un tipo de equilibrio que pueda traducirse en una victoria para Marine Le Pen? No creo que le den los votos suficientes. Bueno, puedo equivocarme, ¿no? Pero en realidad creo que el señor Macron estuvo bien contundente en el debate. Profesional, ¿no? Sí, creo que además es una persona que garantiza estabilidad. Yo creo que los europeos y los franceses específicamente no quieren dar saltos en el vacío. El tema de la salida de Francia puede ocasionar muchos problemas a la economía francesa, como lo que estamos viendo ahorita con el Brexit, ¿Y ¿no? están Hay una conscientes situación los franceses realmente. de esto? Yo pienso que la mayoría sí. El tema, como te digo, el terrorismo, el tema de los inmigrantes es un tema muy sensible, pero creo que hay una sensatez de evitar una propuesta populista como la que hace la señora Le Pen y finalmente posiblemente no les dé la votación para poder ganar la presidencia de Francia. Ayer en Brújula Internacional hacíamos un análisis sobre lo que le espera a Francia con la entrada de Macron o con la entrada de Le Pen a la presidencia de la República. Pero es interesante también conocer qué pasa con la humanidad, teniendo en cuenta la importancia de Francia dentro de los organismos internacionales, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, como miembro permanente con derecho a veto. ¿Qué pasa con el mundo y la geopolítica mundial de ser Marine Le Pen la presidenta de Francia? Bueno, empezamos un proceso de búsqueda de cosas nuevas. Yo creo que la señora Le Pen puede significar un desbalance importante para la Unión Europea si cumple de ser presidenta, si cumple con lo que ella propone, ¿no? De sacar a Francia de la Unión Europea sería una baja bastante sensible para ¿Una la Unión aliada Europea. de Donald Trump? Yo no creo que ella sea aliada. Trump es un tipo que está pensando simplemente en sus propios intereses. Creo que el populismo de la señora Le Pen le va a complicar una presidencia en Francia y por eso yo creo que los franceses en su mayoría votarían por el señor Macron, que además dijo ayer cosas importantes, o sea, le dijo a los franceses lo que propone la señora Le Pen
es una especie de huida de la Unión Europea, de las distintas instituciones internacionales. Claro, Y el Consejo Francia es, Económico Europeo, todo. sí, Francia es un país fuerte, un país que no tiene por qué temerle a la globalización, no tiene por qué temerle a Europa, sino que los franceses tienen suficientes condiciones para poder permanecer y salir airosos en esos sistemas de integración y a nivel internacional. Claro. ¿Qué pasa entonces si Macron es el presidente de Francia? ¿Se mantiene la estabilidad, se mantiene la tranquilidad para la humanidad? Bueno, la tranquilidad entre comillas, ¿no? Sí, se Porque, mantiene el status quo, ¿no? claro, Y creo que Francia, junto con Alemania, van a continuar siendo los dos principales pilares de la Unión Europea. fue acusado de ser el candidato del régimen, así lo llamaron. Inclusive Marine Le Pen le dijo que era quizás el sirviente de Angela Merkel en Alemania y pues se refirió de forma despectiva, ¿no? A una presidencia siempre de mujeres. Si gana Marine Le Pen es mujer y si gana Macron pues será Angela Merkel la presidenta, así lo estableció. ¿Cree que las alianzas sean a tal nivel? ¿Cree que la necesidad de permanencia de Francia o el enamoramiento de Emmanuel Macron con la eurozona, con el tema europeo o el pro-europeo, sea de tanta magnitud? No, yo creo que Macron es un personaje que a pesar de ser nuevo en política ya tiene una experiencia, fue ministro Porque del ambos señor Hollande. factores son peligrosos. Claro, sí. La salida es peligrosa, pero De hecho, los extremos siempre son claro, malos, ¿no? Y generan perturbaciones y situaciones realmente perjudiciales, sobre todo para los pueblos, ¿no? Y yo creo que lo que se quiere en estos momentos de tanta turbulencia, de tanto conflicto, es tener una estabilidad. Y yo creo que además Macron empezó y señaló el tema del terrorismo como que, un tema importante, que es un aspecto sensible para los franceses y que quizás es lo que ha generado esta polarización entre la señora Le Pen y Macron. además se ha desligado un poco de lo que es François Hollande luego de las acusaciones de ser el candidato del régimen, porque François Hollande fue un poco más sencillo, un poco más suave con el tema del terrorismo, inclusive hasta descuidado, ¿no? Y eso es lo que deja el sinsabor de su gobierno. Él ha dicho que, Macron ha dicho que va a acabar con el terrorismo, pero teniendo la realidad que tenemos, la geopolítica mundial ha sido un poco complicada. En la próxima parte yo quisiera que me respondiera, ¿será posible acabar con el terrorismo desde Francia como miembro permanente de la organización del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas como parte de esa coalición en contra del terrorismo? ¿Es posible que desde la presidencia de Francia se pueda hacer algo mayor a lo que se ha venido haciendo? Ya regresamos con Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas. En la parte anterior dejábamos una pregunta en el aire. ¿Es posible una final del terrorismo desde la presidencia de Francia, como lo ha establecido Emmanuel Macron? Voy a acabar con el terrorismo. ¿Qué se puede hacer respecto al terrorismo desde un país que ha sido cuna de la paz, de la civilización y de los derechos humanos? Sí, acabar el tema del terrorismo es muy difícil. Alguien que prometa que va a acabar con el terrorismo realmente no está en la línea cierta. El tema del terrorismo es muy difícil porque es muy difícil controlarlo. De hecho, hemos estado viendo en Europa estas figuras que se les denominan lobos solitarios que se inmolan en pro de alguna actividad y es muy difícil controlar esa situación. Ahora, lo que sí es bien cierto es que esta situación en la cual se ha ido sometiendo al Estado Islámico y reduciendo al Estado Islámico, dando golpes certeros, lo que hace es que va a generar que haya unas nuevas formas de buscar hacer daño. Y esos son los actos terroristas que el gobierno o los gobiernos europeos o de cualquier parte van a tener que buscar controlar. Así que, por supuesto que es importante que se empiece a trabajar en esa situación, pero va a ser muy difícil erradicar el terrorismo. Claro. También hacían aseveraciones importantes en cuanto al tema económico. Estamos en la era mercantilista, para nadie es un secreto que a pesar de estar en la Unión Europea, Francia tiene sus propios intereses económicos, sus propios intereses financieros y comerciales. ¿Qué va a pasar en el contexto económico en Francia de ganar la ultraderecha o de ganar el centrismo dentro del país? Porque en Europa los procesos son distintos. En Latinoamérica estamos acostumbrados, por ejemplo en Venezuela, si ganaban los copellanos, los planes eran distintos al que tenía la DECO anterior, a pesar de que la planificación de la anterior haya sido buena, la paralizaban y no continuaban.
En Europa es distinto, inclusive la izquierda europea es diferente, la ultraderecha europea es distinta. ¿Qué va a pasar en cuanto al tema económico de ganar ambos candidatos? Bueno, lo que está proponiendo la señora Le Pen es una especie de ostracismo, es tratar de generar industrias francesas aislándose del resto de Europa. Y eso realmente hemos visto que no es posible. Estamos en una situación en la cual la globalización es un hecho que produce beneficios a las distintas empresas. Por lo tanto, plantear de que vamos a tener una empresa 100% francesa para vender a los franceses, eso no tiene ningún sentido. Eso es demagogia. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que buscar propuestas realistas, propuestas concretas, ver y buscar los beneficios que ofrece la globalización para sacar provecho de esas situaciones. Bueno, sin embargo, Marine Le Pen hablaba del capital privado de una forma bien contundente, bien interesante. Además, plantea propuestas económicas a lo largo de su campaña electoral, también interesantes en la época que estamos viviendo, desde el final de la Guerra Fría, entre comillas, un final que no estamos seguros de que se haya llegado al final de la Guerra Fría. Se cambia el rumbo de la humanidad. Ya no hay un primer, segundo y tercer mundo, sino que hay un primer y tercer mundo, unos económicamente sostenibles y los otros en vías de desarrollo, bien desarrollados y en vías de desarrollo. En esta era mercantilista en la que estamos viviendo, ¿no cree que es un poco más acertado lo que establece Marine Le Pen que lo que establece Emmanuel Macron, que habla de la globalización, sí, pero que siempre habla de una Francia dentro de la Unión Europea, inclusive económicamente? Sí, yo creo que incluso la señora Le Pen ha cambiado un poco el discurso, un poco para atraer Sí, esos sí lo ha votantes. cambiado, es verdad. Y bueno, yo creo que ha tratado de buscar cómo atraer a la gente que no se siente representado por el señor Macron y que está todavía indecisa, ¿no? Entonces ese discurso ha ido un poco para ese público. Ahora, la globalización es un hecho que no puedes cambiar. Es un hecho que existe y es imposible salirse de eso so pena de tener perjuicios económicos. Yo creo que el tema de Europa es mucho más positivo para los europeos que negativo. Quizás lo que el discurso populista de la señora Le Pen puede atraer a ciertos grupos de personas en Francia, pero hay temas, por ejemplo, como el tema agrícola, que es un tema muy sensible en Francia, que ninguno de los dos lo trató a profundidad. Es un tema que es importante en un país como Francia, que la agricultura ha sido siempre protegida por los gobiernos franceses y ninguno de los dos se ha atrevido a avanzar mucho en ese tema, ¿no? Otro tema importante, el tema medioambiental, tampoco se trató en este debate. Entonces hay incertidumbre sobre algunas Bueno, cosas que... entre otros temas, yo creo que el debate dejó mucho que desear, ¿no? Sí, sí. Fue como Esperábamos, muy superficial, ¿no? sí, esperábamos de Muy, Francia un debate más de altura. Esto se parecía muchísimo más a Hillary Clinton y Donald Trump en su momento. Creo que Marine Le Pen fue incisiva, atacante, agresiva sí. con Emmanuel Macron. Y Macron, en vez de no caer en su juego y hablar de las propuestas que se tiene y de los temas a los que fueron a debatir, valga la redundancia, en ese encuentro, en ese debate, cayó en el juego de responderle, en el juego de palabras, en el juego de la agresividad, sin llegar a la agresividad tal que habíamos visto en los Estados Unidos. Yo creo que Francia Sí, siempre a da los ejemplo, insultos, ¿no? claro, Francia siempre da ejemplo de la paz y la tranquilidad y el nivel, pero esperábamos más de este debate, ¿no Sí, considera usted lo mismo? definitivamente. Definitivamente Sí, pero no esperábamos solamente el algunos tema temas. agrícola, no solamente el tema ambiental, que además es fundamental en Francia. La COP21 estuvo en Francia, se celebró, hablaron del tema ambiental, se llegaron a acuerdos. Francia es país pionero en el tema del protocolo de Kioto también. Es un país que ha establecido grandes acciones en el tema ambiental y no se toca el tema ambiental en No sé. Francia, que es fundamental. No se toca el tema, como lo dijo el tema agrario, el tema de las siembras, el tema de los campos, porque Francia se ha convertido en un país demasiado urbano y como todos los países en esta era contemporánea descuidado.
los espacios rurales, que son muy pocos en Francia, pero que son importantes para un Sí, país sí, que no sí. tiene la cantidad de hidrocarburos, por ejemplo, que tiene Venezuela y que a lo largo de la historia no se ha identificado como un país rico en estos temas. ¿Qué temas faltaron además de estos dos que acaba de mencionar? ¿No cree que también faltó un poco el tema de las relaciones internacionales? Faltó ese tema, pero bueno, se centraron en el tema de Europa, ¿no? Como si ese eurocentrismo fue, digamos, la base del debate, ¿no? Pero sí, el tema de cómo se vincula Francia con el resto de los países, cómo se vincula con el hemisferio occidental, con el Medio Oriente, con la crisis que hay en el Medio Oriente, con el tema de las Coreas, Claro. etcétera, ¿no? Ahí faltó un poco de profundidad en cuanto al tema de las relaciones internacionales, que como tú bien decías, Francia es uno de los miembros del Consejo Permanente de Seguridad y No. que tiene un poder de veto y es fundamental en el tema de la toma de decisiones a nivel internacional. Bueno, lo cierto es que estamos a la expectativa de lo que pueda pasar este domingo en las elecciones de Francia. Vimos este acercamiento, este debate entre ambos candidatos. No sabemos en qué se traduce, realmente las encuestas no han salido al aire, no han salido a la luz. Todavía es muy pronto para hacer algún tipo de números respecto al debate que se vio el día de ayer. Sin embargo, a pesar de que deja mucho que desear, también deja mucho que aplaudir. Francia está dando ejemplo de lo que es un enfrentamiento de paz, un enfrentamiento de propuestas, un enfrentamiento de política de altura, aunque el tema político no se tocó, y eso es algo que Latinoamérica debe tener muy en cuenta antes de hacer la pausa comercial, porque vamos a seguir conversando con usted ahora del tema venezolano y su proyección internacional. Quiero hacer también esta salvedad. En el debate de ayer en Francia se tocaron diversos temas de la política francesa, pero no se tocó el tema de la política francesa. El tema ideológico quedó de un lado, a pesar de que las propuestas estaban vinculadas a la ideología, no era lo que prelaba el tema político, sino el tema económico, sino el tema de la migración, temas específicos, temas contundentes y temas importantes para el país y no para la política o para el partido que suba a la presidencia de este país que es tan importante para la humanidad. Y es un ejemplo que debe tomar Latinoamérica, en donde la política parece prelar sobre cualquier otro tipo de interés de las naciones y no es la política la que hoy debe tener el protagonismo en nuestros países. Son realmente esos temas fundamentales, esos temas que nos van a hacer avanzar, como el tema económico y el tema comercial. Y a medida que Latinoamérica vaya politizando, por ejemplo, los organismos comerciales de integración, vamos a seguir fracasando en todo lo que es nuestro avance y en todo lo que es nuestra política internacional. Esperamos seguir el ejemplo de Europa, el ejemplo de la Unión Europea y de muchísimos otros continentes y países que han logrado alcanzar ese tope económico, social, jurídico y, por qué no, político, pero siempre dándole importancia a lo verdaderamente importante. Ya regresamos con Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio Internacional. El tema venezolano y su proyección internacional ha sido tema de debate importante acá en nuestro programa y en Globovisión. Nunca hemos dejado de estar atentos a lo que ocurre en el país y no se ha dejado de informar de forma acertada, de forma equilibrada, pero sobre todo no hemos dejado de consultarle a especialistas como Juan Francisco Contreras, sobre todo en el tema internacional y en el tema de la integración latinoamericana. Se hizo una reunión de la CELAC el pasado martes, en donde no se llega a ningún acuerdo sobre el tema venezolano, a pesar de que se toca el tema venezolano con la presencia de la autoridad máxima en cuanto a relaciones exteriores se trata. ¿Por qué no se llega a un acuerdo? ¿Por qué tan dividida hoy Latinoamérica? ¿Por qué cambian estos procesos? Bueno, yo no diría que dividida está Latinoamérica. Yo creo que el tema venezolano es un tema que ocupa a los principales organismos o organizaciones de la región, tanto la OEA como el CELAC, como Mercosur, como UNASUR, están muy preocupados de la situación interna de Venezuela. La situación interna en Venezuela es noticia, no solamente en el hemisferio, sino en todas partes del mundo. Y hay una gran preocupación por lo que viene sucediendo en Venezuela. El gobierno venezolano ha manifestado su intención de salirse de la OEA y ha tratado de llevar ese tema a una organización como la CELAC. Pero creo que es importante que señalemos que la CELAC es la misma OEA, pero no participan Estados Unidos y Canadá.
Claro. y participa Cuba. Claro, ¿Ok? latinoamericanos y caribeños. Sí, lo que es cierto es que yo no sé si el gobierno no sacó las cuentas, pero la posición que los países asumen en la OEA va a ser la misma posición que deben asumir en la CELAC. Así que creo que esa reunión de la CELAC no debió haberse realizado. No sé, Es un error es un estratégico. error estratégico, es una gran, creo que es producto de la poco conocimiento de los funcionarios de Cancillería de cómo se manejan las situaciones a nivel internacional. A esa reunión asistieron solo 4 cancilleres, más el canciller que tenía que estar ahí, que es el canciller de Salvador, lo cual le quita legitimidad a esa reunión. ¿Ok? Claro, no hubo quórum, ¿no? Bueno, y realizaron un quórum, pero con funcionarios de menor rango, de menor categoría, que asistieron a esa reunión porque evidentemente se iba a realizar, no pueden no estar, ¿no? Pero al no asistir los cancilleres pierde legitimidad ese foro. Y a pesar de eso, los países mantuvieron lo que es su posición en la OEA. Entonces no tiene ningún sentido y yo creo que en el futuro la CELAC va a desaparecer, porque la CELAC, ¿qué está tratando de ser? La CELAC está tratando de ser un foro político regional, Claro, y pero nuestro organismo político regional es la de OEA, ¿no? concertación en la OEA. Entonces, bueno, tú puedes crear dentro de la OEA un bloque de países que puedan tratar el tema dentro de la OEA, que es el foro político tradicional, el foro político establecido, que además ha generado una cantidad de instituciones que ayudan a los países. Instituciones como cuáles, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como la Organización Panamericana de la De la Salud, salud. etcétera, ¿no? Organizaciones, instituciones que vienen colaborando con los países en ese sentido. Entonces, Que además existe una diatriba, ¿no? Salir de la OEA es salir del Banco Interamericano de Desarrollo, es salir de la Organización claro, Panamericana de si la te Salud. sales del sistema interamericano tienes que salirte de todo, no puedes salirte de las reuniones del Consejo Permanente y mantenerte en las otras Pero instituciones. sí puedes salirte del Banco Interamericano de Desarrollo sin salirte de la OEA. Claro, claro, puedes hacerlo de eso, pero Claro, si porque es te un sales del organismo sistema subsidiario. interamericano te sales de toda la institucionalidad. Entonces eso es un error, eso es no estar de acuerdo con los verdaderos intereses del país, sino profundizar o establecer tus intereses particulares simplemente por el hecho de que hayan países que han manifestado su intención de revisar lo que sucede en Venezuela. Así que eso creo que realmente no ha sido muy responsable el gobierno para manejar esa situación. Porque se dice mucho, se dice, bueno, el secretario general de la OEA es un intervencionista. Pero es que tú lees la Carta Interamericana y dice que el garante de la Carta Interamericana es el secretario general de la OEA. Claro. O sea que el señor Y Almagro eso está no lo inventó Almagro. no, el señor Armago está cumpliendo con su función. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a que la OEA era una institución que estaba Al margen. como no pendiente de lo que sucedía y se hacía de la vista gorda con algunas cosas que sucedían en la región. Claro, la figura de Almagro es fundamental, no solamente para Venezuela, sino para la OEA como tal. Claro. Es la primera vez que un canciller como de la altura de Almagro asume la Secretaría General. Creo que tiene el respeto de casi todos los países que se encuentran en la Organización de Estados Americanos, inclusive de los detractores a su partido en su momento en Uruguay. El mismo Pepe Mujica ha defendido la posición de Almagro en reiteradas ocasiones y ha dicho que es un hombre que merece respeto por su preparación y por su trayectoria en el tema de las relaciones internacionales. Pero más allá de esto, nos hablaba usted de que la CELAC va a desaparecer porque es una imitación de la OEA sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Pero las decisiones de esta CELAC, que no tiene un consejo, o por lo menos no lo tiene como la OEA, que es el Consejo Permanente, que tiene decisiones vinculantes de cierto modo, porque pues las decisiones del Consejo son decisiones que deben ser acatadas porque además acarrean sanciones la violación a algún tipo de resolución que emane de este Consejo. En cambio la CELAC no lo tiene. ¿Para qué existe si no tiene decisiones vinculantes y si realmente es una imitación de un organismo que ya existe y que sí tiene decisiones que tienen que ser acatadas y obligatoriamente aplicadas? Claro, la idea de generar la CELAC fue generar un foro político, ideológico, que en un momento llegó a tener cierta fuerza, porque evidentemente uno de los líderes de América Latina, Brasil, formaba parte de ese bloque
y tenía un pensamiento parecido al de Argentina, al de Venezuela. Entonces pensaron en crear una organización fuera de la OEA que sirviera de foro de concertación política. Y tuvo Pero éxito al principio. claro, porque además pensaban que la OEA podía desaparecer. Pero yo creo que el impulso que le ha dado Almagro a la OEA, la credibilidad que le ha dado Almagro a la OEA, ya permite pensar que la CELAC no tiene viabilidad, porque no puedes tener dos organizaciones que hacen lo mismo si la diferencia sería que hay dos países que no participan, ¿no? Pero Claro, las no, decisiones de los países en ambos foros va a seguir siendo la misma. Entonces, ¿qué claro. sentido tiene duplicar esfuerzos? Porque además generar reuniones de la CELAC cuesta. Eso es Claro. costoso y generar esa institucionalidad que se pretende generar en la CELAC es costoso. Entonces, eso no tiene ninguna viabilidad en ningún sentido. Claro, se ha convertido Latinoamérica en el continente de los organismos regionales de integración, a Que ninguno mansalva. funciona. Claro. Además, también después viene la UNASUR, que también tiene foros políticos, que también toca temas Que es políticos. la misma situación de la CELAC, Claro, pero con Sudamérica, ¿no? pero con Sudamérica. Bueno, lo que está diciendo es la aplicación clara de lo que pasa con Venezuela cuando decide entrar al Mercosur y tiene que salir de la comunidad andina, ¿no? Entonces es importante destacar que un organismo no puede solapar a otro, ambos son organismos comerciales de integración. De estar en uno, pues le exigía salir de otro porque no puedes estar en dos organismos comerciales que van a tratar los mismos temas, pero con alianzas distintas. Y esto es lo que sucede. Pero también hay un tema fundamental respecto al tema venezolano, que es el tema de la constituyente y su proyección a nivel internacional. ¿Qué pasa con Venezuela y el mundo de aprobarse por medio del referendo, que es lo que viene, según la norma, el referendo consultivo para la aprobación de la constituyente? ¿Qué pasa? ¿Cómo es visto ahora Venezuela a nivel internacional? ¿Cuál es la posición de algunos países respecto no solamente a Venezuela y las protestas que se están efectuando hoy en día y el tema de la salida de la OEA, sino ahora con estas nuevas acciones del Ejecutivo Nacional? Sobre eso vamos a hablar en la próxima parte con Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas. Continuamos acá en Brújula Internacional, estábamos conversando con Juan Francisco Contreras acerca del tema de la OEA y la salida de Venezuela de este organismo internacional, su importancia, su relevancia y las implicaciones que tiene en cuanto a las relaciones con los países que son miembros de este organismo regional de integración, pero no queríamos dejar de lado el tema que está en la palestra. Se convoca a una constituyente, en palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, popular, obrera. Sin embargo, dentro de nuestra legislación, y lo comentábamos hace algunos días, no existe este tipo de terminología, es una Asamblea Nacional Constituyente y pues se ha cumplido el proceso de presentarla ante el Consejo Nacional Electoral o convocarla ante el Consejo Nacional Electoral para que se someta a proceso de consulta. ¿Qué pasa con la imagen de Venezuela a nivel internacional luego de estas acciones del presidente Nicolás Maduro? Bueno, he oído opiniones de gente a favor y de gente en contra. Claro. Ahora, lo que sí es bien cierto es que el problema de Venezuela no es un problema constitucional. Aquí la situación que están viviendo en nuestro país no tiene nada que ver con la Constitución. Quizás tiene que ver con el no cumplimiento de la Constitución. Así que hay mucha gente que está muy pendiente de por dónde va esa constituyente. Tú has dicho que se le han puesto apellidos a esa constitución, a esa constituyente, lo cual preocupa a nivel internacional. Una constituyente tiene que ser una elección que realice el pueblo, en donde el pueblo venezolano participe y decida quiénes son los que van a participar y qué es lo que se va a encargar esa constituyente. Además, la constituyente no reforma, sino reescribe, ¿no? Pero es que, ¿qué es lo que va a reformar? Porque evidentemente que si la constitución que nos vendieron como la mejor constitución del mundo funciona, ¿qué es lo que va a hacer esta constituyente, no? Ahí y he oído a varios expresidentes hablando de que esto es una forma de ganar tiempo para desviar la opinión pública del tema de las protestas, de la situación conflictiva que vive nuestro país. Sin embargo, he oído otros que dicen, bueno, eso puede ser, digamos, el foro para que se concerte la opinión, la oposición y el gobierno
Así que hay muchas dudas con respecto Bueno, a qué se aspira con la esperamos Constitución, que la ¿no? intención siempre apunte a la paz, a la reconciliación y a la unificación de criterios, ¿no? Y que se mire a Venezuela como fin último y fundamental. Sí, que yo creo que es lo importante, porque el hecho de generar una reforma de la Constitución para utilizarla como mecanismo ideológico para someter a la otra parte, lo que puede hacer es agravar la situación y agravar el problema. Ahora, hay una preocupación internacional. ¿Qué va a pasar con la salida de Venezuela de la OEA, por ejemplo, en 2 años? Si, bueno, si el sistema sigue siendo igual, si continuamos con el mismo presidente, ¿cómo sigue luchando ahora la OEA por Venezuela? Porque ellos han establecido que es una lucha por la reestructuración y la reivindicación de la democracia dentro de Venezuela, lo ha establecido la Organización de Estados Americanos. Muchos dicen que aquí no hay ni que reestructurar ni que reforzar nada porque en Venezuela hay democracia, pero eso es la opinión pública. Pues existen dos visiones, existen dos posiciones y aquí en Brújula Internacional se respetan ambas. ¿Cómo va a Sí. seguir luchando la OEA? La OEA le quedan pocos minutos. Bueno, con respecto a la OEA hay una gran Si sale o si preocupación. se aprueba la Carta Democrática. Hay una gran preocupación sobre Venezuela. El tema se ha convertido en un tema incluso de seguridad regional. El tema de que se ha planteado que se va a armar a la población y entregarle a la población fusiles ha alertado a la comunidad internacional con respecto a lo que puede significar eso en la región. Pero también hay otro tema, o sea, con OEA o sin OEA, los vecinos de Venezuela están muy preocupados de que si la situación política y económica del país sigue creciendo, puede generar una salida importante de venezolanos a los países vecinos donde no están preparados para recibir contingentes importantes de venezolanos. Así que esa situación preocupa a los vecinos con o sin OEA. Claro. Bueno, ya escuchamos a Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio Internacionalista, a quien agradecemos su presencia acá en Brújula Internacional. Con OEA o sin OEA, la preocupación debe persistir y la ocupación por parte de los vecinos debe persistir. La activación de la Carta Democrática genera sanciones diplomáticas que no rompen las relaciones diplomáticas de Venezuela con algunos países del continente y algunos países del bloque que van a seguir estrechando lazos y que van a seguir trabajando por el bienestar de su país vecino que es Venezuela, como Venezuela en algún momento lo hizo por cualquiera de ellos. Nosotros tenemos que despedir Brújula Internacional, no sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, @brújulainterpisogb en Twitter, @JCPinedaP, la cuenta del embajador Julio César Pineda, y mi cuenta personal, @JalimNaim. Será hasta un próximo encuentro.